Eh, pues muy interesantes sus trabajos, una mesa bastante interesante y ahorita vamos a entrarle un poco con comentarios. No sé si de aquí en la mesa, quienes estamos aquí presentes, hay algún comentario, alguna intervención, puede hacerlo, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Yo quisiera comentar algo. Sí, adelante. Que viendo las presentaciones de Patricia y de Valeria, creo que nuestros trabajos se intersectan en varias partes. Me sentía bastante identificado con el trabajo que hace Valeria con su grupo. Es muy lindo y yo creo que en el arte, como me mencionó hace tiempo atrás una artista jovencita, un artista siempre va sumando habilidades y diferentes conocimientos. Entonces uno puede mezclar distintas cosas y llegar de forma más rica al otro punto al cual desea cruzar. Y con respecto a Patricia, yo creo que el tema de cómo se siente la infancia en todos estos procesos de migración es vital. O sea, nosotros cómo se siente un adulto, tal vez nos damos cuenta de cómo vamos a través del directo, pero cuando se están criando, cuando está creciendo un niño o una niña, se está formando, desarrollando su personalidad, estableciendo ciertos pilares sobre ellos, es vital. Y como mencionaba, la falta de políticas gubernamentales en relación a los inmigrantes, en este caso ya mencionaba apoyo psicológico y emocional, es algo que nos falta. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer como metasociedades para proveer de las mejores circunstancias a los inmigrantes. Acá, por ejemplo, antes de la pandemia, después de la pandemia se complicó, pero antes había muchos profesionales, hombres y mujeres que estaban haciendo haciendo trabajo que digamos, en donde no podían aplicar todo lo que habían aprendido. A veces eran doctores, doctoras. Hay un caso emblemático de una doctora que no había podido convalidar sus estudios porque le era costoso económicamente y súper complejo por el trámite. Y cuando vino el tema de la pandemia, dieron algunas facilidades para que doctores y doctoras y personas de la salud pudieran convalidar de forma más fácil sus estudios, y ella lo hizo y afortunadamente ya estaba trabajando como doctora. Pero ese es un caso de un único caso o muy pocos casos entre muchos. Entonces yo creo que también como metasociedades nos faltan establecer vías para las que podamos brindarle algo mejor a los inmigrantes, porque acá, por ejemplo, faltan muchos doctores y doctores personal de la salud en regiones. Perú es un país muy extenso con distintas regiones, muy rico en términos de diversidad cultural y también geográfica. El problema es que, como en muchos otros lugares, hay centralismo. Entonces esos doctores y doctoras y enfermeros y enfermeras que no están así, que están vendiendo dulces en las calles, o que lo hacían cuando se podía antes, podrían haber estado bien en la selva o en la sierra trabajando en algún pueblo, teniendo una mejor calidad de vida y colaborando con lo que ellos saben hacer. Así que yo creo que nos falta mucho todavía avanzar en legislación y también darnos cuenta que como sociedad nos necesitamos unos a otros. Así que yo creo que cuando nos demos cuenta que en realidad podemos hacer cosas juntos y que, como mencionaban, los inmigrantes no son todos malos ni todos delincuentes, sino que por el contrario queremos y podemos colaborar con el desarrollo local, ahí tal vez vamos a empezar a comenzar a realizar cambios más profundos. Yo apuesto por eso, apuesto al trabajo que la sociedad civil puede hacer para que tengamos una mejor calidad de vida todos y todas. Muchas gracias, Luis Eduardo. Nos comentaban ahorita un poco por redes sociales que el volumen está bajo. No tenemos ahora sí que forma de cómo subirle aquí. Esperemos se pueda esto solucionar, pero muchas gracias.
hay una cuestión que resulta interesante también. Por cierto, Gustavo, tienes abierto creo que el micrófono por si quieres participar. Tu colega se conectó por el teléfono, tiene algunos problemas con su conexión, su internet. Pero en la mesa de la mañana, quiero comentarles como esto, en lo que agarramos algunas preguntas. En la mesa de la mañana hubo algo que resultó muy interesante que ustedes nos están enseñando aquí. En la presentación justo de Patricia Román Reyes y Viridiana Sosa, comentaron algo y ellas decían que hacía falta incorporar para el diseño de política dirigida a poblaciones de niños y niñas, hacía falta incorporar su visión. Y algo que les preguntaba es cómo incorporar la visión de niños y niñas, o sea, cómo trabajar con niños y niñas. Y creo que lo que ustedes están haciendo aquí es que nos están enseñando y nos están diciendo justo cómo trabajar. Por lo regular, varios en este ambiente académico educativo casi queremos llegar y decirle a un niño o a una niña, ¿y qué propones para mejorar la política que se dirige hacia ti? Casi en ese sentido, y creo que ustedes nos están mostrando, nos están dando bastantes herramientas para trabajar desde cuestiones lúdicas, desde con otro tipo de materiales, tratar de canalizar y entender justo esta cuestión que nosotros discutíamos en la mañana, cómo incorporarles. Ustedes nos están señalando ahorita de manera importante justo cómo son trabajar con esas, crear esas, digamos, metodologías para poder tener entender este tipo de situaciones. Y en ese sentido yo quiero preguntarles ¿qué implica trabajar con niños? ¿Cómo es el trabajo con niños y con niñas? ¿Cómo lo han hecho ustedes y cómo sobre todo abordando fuertes temas como Luis Eduardo hablaba, una migración, pero que también tiene que ver con un desplazamiento, cómo abordar como esos temas, cómo escuchar esas historias sin que de alguna forma esas historias pues a nosotros también llevarlas o cargarlas y que nos afecte también en cuestiones de nuestras propias emociones, de nuestros propios quehacer diario, como esas preocupaciones. Quisiera yo les preguntaría eso, en lo que vemos por acá, si se generan algunas preguntas y iniciamos un poco conforme tuvimos la participación ahorita, que fue primero Valeria, después Luis Eduardo y después Patricia Merlo. Gracias, Ariel. Bueno, lo que comentabas, nosotros algo que consideramos que es bastante importante es reconocer a la población migrante, en este caso, sobre todo a niñas, niños y adolescentes migrantes, como prioritaria y que tienen que estar al centro de los programas que se están haciendo desde las diferentes instituciones y que también se tiene que conocer bien los contextos, se tiene que conocer las políticas, se tiene que conocer la historia de estas y estos menores de edad para poder generar nuevas estrategias y nuevos programas que puedan permitir acompañarles y que puedan también aportarles cosas a su beneficio. Y creo que también algo que es bastante importante es conocer todo esto directamente de ellas y de ellos. Muchas veces pasa que se habla de personas migrantes, pero desde lejos. Y es muy importante conocer los contextos directamente desde sus historias, tener un acercamiento con estas personas, saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Y lo hemos visto, ¿no? Con la población en general, que muchas veces hacen políticas pensando, es que esto es lo que ellas y ellos necesitan, pero jamás se ha cuestionado, jamás se ha hecho realmente un acercamiento si realmente es lo que se necesita. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener este acercamiento directamente con ellas y con ellos, ver qué es lo que está pasando, conocer todos sus contextos, porque también dentro de su proceso migratorio viven muchas cosas, pasan por muchas situaciones, muchos cambios, enfrentan diferentes emociones. Entonces, esto también se tiene que considerar para que se pueda hacer un acompañamiento y se puedan exigir que haya programas y políticas públicas que pueda protegerlas y protegerlos. Entonces, también la cuestión social, la cuestión económica, la cuestión histórica, y que las personas que estamos dentro de este tema sobre los contextos de movilidad, también capacitarnos, también estar preparándonos, estudiando, informándonos sobre lo que está pasando en los países de origen. Porque en México también otra situación que pasa es que solo sabemos lo que pasa de la migración aquí. Y es importante
saber por qué también están saliendo de sus países de origen para saber qué hacer cuando lleguen acá o cuando lleguen a los diferentes países de destino. Entonces, pues eso es lo que yo quería compartir. Muchas gracias, Vale. Luis Eduardo. Bueno, yo creo que recién estamos comenzando a tener información como sociedad. Todavía estamos pasando por un proceso de información acerca de lo que significa ser inmigrante. Yo creo que la sociedad es bastante, ¿cómo se llama? No quisiera decir inmigrante, o sea, perdón, desconocedora podría ser, desconocedora de la situación de los inmigrantes, porque muchas personas dicen, oh, pero que se devuelvan a su país, que por qué no se quedaron allá si no les gusta acá, cosas con tanta simpleza, y la verdad que la vida para los inmigrantes que llegan y las inmigrantes que llegan por razones forzosas no es simple. Entonces yo creo que de partida debieran haber campañas de información acerca de qué significa ser un inmigrante, cómo es la vida de los inmigrantes, y sobre todo ser algo tan simple. Se supone que somos humanos, pero algo tan simple que nos cuesta entender como sociedad, es que un niño y una niña necesitan estudiar igual, aunque sus padres o su mamá o con quienes hayan llegado, o si llegaron solos, no tienen papeles, porque estamos hablando de circunstancias en muchas personas, porque no tenían que comer ni tenían medicina, y hay mucha inseguridad, etcétera. Muchos se fueron sin papeles, llegaron sin pasaporte, lo dejaron pasar a las justas. Entonces se demora meses a veces, o de un año para otro, para que recién le den los papeles. Y no podemos estar sujetando, presionando a la infancia, obligándola a que sus cuidadores, a sus padres tengan su papel en regla para que ellos puedan seguir desarrollándose como individuos. O sea, hay que comprender, hay que ser más humanos, y de alguna forma como sociedad tenemos que unirnos para que esto suceda. Tal vez podríamos comenzar. Lo que yo trato de hacer de mi parte es que las personas que me siguen o con las cuales estoy en contacto a través de las redes sociales saben que uno de mis temas, lo que más me interesa es la infancia, el desarrollo de la infancia, la lectoescritura y el tema de los inmigrantes de forma particular. Entonces, en la medida que nosotros vayamos exponiendo las diversas situaciones que estamos viendo, y que vayamos proponiendo soluciones, y que vayamos sensibilizando en relación al contexto que viven los inmigrantes, los que viajan por razones forzosas, va a ser más fácil tal vez para el entorno. Y también hay que hacer otras cosas que todavía no estoy seguro cómo, pero de alguna forma tenemos que presionar a los gobiernos para que se den cuenta que todos deberíamos tener derechos muy similares. Todos llegamos acá, yo soy chileno, llegué acá en Perú y tengo el mismo derecho, yo considero, a respirar, a tomar agua, a mirar el cielo, a mirar una flor que una persona local. Entonces hay derechos que son muy básicos y que debieran estar más garantizados. Eso es una lucha que recién estamos comenzando. Yo creo que estamos en pañales. Es como cuando estaba la lucha por dejar atrás el tema de la esclavitud y de la población afroamericana en circunstancias muy similares con respecto a los inmigrantes. Y uno de los temas más complejos es el de la ignorancia con respecto a las cosas. Entonces antes se pensaba que lo correcto era en Estados Unidos y en África, en Sudáfrica, era que las personas afroamericanas estuvieran separadas de las blancas. ¿Por qué? Porque tenían menos derechos nomás por el color de piel. Ahora, actualmente, los extranjeros tienen menos derechos que los locales porque son de otro lugar, nacieron en otra tierra. Yo creo que todos nacimos en el mismo planeta. Entonces, esa cosa hay que irla comprendiendo, hay que evolucionar. Yo creo que es parte de lo que tenemos que evolucionar como raza, como especie.
es algo súper importante y que tenemos que llegar a comprender, y estamos recién dando los primeros pasos. Yo creo que habría que organizarse un poco más, tal vez en organizaciones más grandes, conectarnos unos con otros, hacer cosas en conjunto y exponer todas las cosas que suceden en un lugar, en otros lugares, porque básicamente las problemáticas de los inmigrantes son las mismas en todos los lugares. Y por supuesto que, como dice Valeria, tenemos que poner a la infancia que migra en un lugar de máxima importancia, porque ellos no solo son nuestro futuro, es cómo estamos intentando cambiar al mundo para mejor. Muchas gracias, Luis Eduardo. Pati. Gracias, Ariel, no me vayas a sacar ahora, ¿eh? Primero felicitar a mis compañeros de mesa, Luis Eduardo, Valeria. Me gustó mucho conocer su trabajo y sí ver que pues sí coincidimos en algunas acciones, ¿no? Respecto a la pregunta de Ariel, ¿qué implica trabajar con niñas, niños en estos contextos? Pues es muy bonito, ¿no? Es un reto, y creo que lo que hay que llevar siempre cuando se trabaja con niños y niñas es una actitud muy respetuosa, ¿no? Saber que estás hablando con personas. Me gustó, Valeria, como tienen tan claro la cuestión de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienen este derecho a la participación, ¿no? A ser tomados en cuenta, no desde una encuesta, ¿no? Un cuestionario, sino desde, como dijiste, conocer su situación, sus condiciones, saber cómo están ellos viviendo esto, dejar el enfoque adultocéntrico, ¿no? A mí en el consultorio y, tiro por viaje, me dicen algunos adultos, es que los niños no entienden, ¿no? O cuando esté en la edad de la razón, no sé cuál será la edad de la razón, le explicaré algunas cosas, ¿no? Y la verdad es que tienen razón, o sea, los niños comprenden, y lo que no sabemos explicarles somos nosotros, los adultos, ¿no? No sabemos o no queremos, y salimos con estas excusas, ¿no? Entonces, saber eso, que está siempre hablando con personas, tener una actitud muy abierta, muy respetuosa. Y la otra cosa también preguntaba Ariel, ¿qué hacemos con estos sentimientos que de pronto pues aparecen, ¿no? Al ver situaciones difíciles, todo lo que pueden estar sufriendo? Y sufrimos y sentimos esto porque tenemos empatía, ¿no? Porque podemos empatizar con sus historias. Sin embargo, creo que el objetivo, por ejemplo, de esta mesa trasciende la empatía, ¿no? O sea, es como ir más allá, o sea, ir hacia acciones pues que permitan ayudar a aliviar, ¿no? Y sobre todo a poder vivir estos derechos, ¿no? Que son suyos, que son sujetos de derecho. Entonces creo que la empatía es muy importante, pero pues las acciones son muy importantes también, ¿no? Más importantes. En el caso de las comunidades michoacanas donde yo estuve, pues lo que vi fue muchos prejuicios, ¿no? Cómo estos prejuicios afectaban no solo niñas y niñas, sino pues, a sus papás, a sus mamás, familias enteras, y creo que las acciones, por lo menos en este caso, tienen que ser amplias, tienen que abarcar a la mayor parte de la comunidad que sea posible, para no solamente incidir en el bienestar de niños y niñas, sino, y que es lo último que decía en mi presentación, y es una curiosidad que yo tengo, ¿no? Porque lo he visto, no de manera sistemática, pero lo he visto, ¿no? Cómo niños y niñas, al fortalecerse, al estar mejor, también tienen una influencia en sus papás y sus mamás, ¿no? Cómo puede haber, pues por ahí, como decía yo muchas veces, círculo vicioso en cosas que pueden ser desagradables, pero también un círculo, ¿no? En este bienestar. Entonces, sería todo, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ahorita yo un poco cuando les comentaba esto, es porque de pronto uno quiere entrar a trabajar con niños, niñas, le parece uno fácil, y lo más fácil que a uno le parece es tomar un cuento y leerlo. Y de pronto en alguna, de manera breve y rápida, en alguna experiencia, yo para buscar generar esa empatía, yo les estaba leyendo un cuento donde tenía que ver con un perrito,
y les dije, bueno, ¿y el qué creen? El perrito estudia en esta escuela. Y yo bien emocionado, pues buscando esa empatía, y se para un niño y me dice, aquí no estudian animales, aquí estudiamos puras personas. Y yo, bueno, pero es imaginario. No, eso no lo puedo imaginar. Tenemos que voltear a ver tu realidad. El niño me desarmó. De verdad, casi terminé el cuento llorando. Terminé la actividad porque no supe. Después uno sobre la experiencia y informándose, pues va aprendiendo y va tomando herramientas. Pero también eso de hacer esto que ustedes están señalando, pues no es fácil. No es fácil contar un cuento. No es fácil contar un cuento y que ese cuento sirva para un objetivo muy específico como el que ustedes han señalado. En redes sociales, Urbana Marina desde Tijuana dice y hace un comentario que resulta bastante pertinente en el sentido de señalar, que dice que habría que buscar la forma de incidir en política pública para buscar integrar el tema migratorio en los libros de texto oficial, en los libros educativos. Y yo creo que ese sería un reto bastante importante, y yo creo que pues sería como algo en la agenda que debemos de dejar, y es algo en lo que podemos ir. Y por último, por ahí Ricardo Casanova manda saludos. Ustedes sabrán a quién es, pero manda saludos. Entonces, pues les agradezco bastante, y pues bueno, que este espacio sirva como un espacio para intercambiar y para generar justo eso. Sí, vale. Gracias, Ariel. Bueno, nada más, igual agradecer a Luis y a Patricia por acompañar y por compartir. Y creo que también algo que quisiera agregar, hablando de esta importancia de que se dé a conocer las historias de las niñas, niños y adolescentes migrantes desde su voz, es la participación y la inclusión que tiene que ver con la población local. Ahorita que comentabas sobre incidir en las políticas públicas, creo que eso también se hace si la comunidad se fortalece informándose bien sobre lo que está pasando. Desgraciadamente en los medios de comunicación y en redes y todo, vemos mucha información que se comparte y se filtra que es muy negativa y que solamente propicia que haya xenofobia, que solamente propicia a que haya estigmas hacia la población migrante. Nosotras hemos visto en diferentes participaciones en espacios como ferias de libros o espacios donde se hacen actividades, cuando vamos, pedimos a la población migrante que nos acompañe, ya sean personas adultas o que sean menores de edad, y vemos cómo es la respuesta de las personas de la población local al iniciar las actividades y qué pasa cuando termina. Y es totalmente diferente. O sea, ya cuando tienen este acercamiento, cuando ya conocen y ven a las personas contar sus historias, sí cambia. Entonces, creo que sí puede ser un poco lento este cambio, pero puede pasar. Y creo que tiene que pasar. Es necesario para que también haya una sociedad más unida, que se terminen estas fronteras, que se terminen estos muros. Entonces, sí es importante estarnos informando, y sí es importante también buscar estos acercamientos a medios, espacios en donde se brinde información correcta y directamente de lo que está pasando con la población migrante. Esto que señalas, parte de las políticas no consideran la parte de sensibilización, cuando es un elemento sumamente importante. Bueno, pues les agradezco Ariel, bastante. Sí. ¿Puedo comentar una última cosa? Va. A mí me encanta trabajar con público infantil. ¿Cómo se llama? Yo creo que tiene dos cosas, hay dos cosas básicas en el trabajo con el público infantil, que es altamente complejo. En algún momento antes ya te pudiste dar cuenta, porque no son como los adultos, porque los adultos pueden hacer que les importa, se pueden estar una hora sentados aunque estén súper aburridos, pero un niño y una niña no. O sea, entre que se aburran o que no les interesa y están corriendo, pasándose por debajo de la mesa o tirados arriba de la mesa durmiendo, así tal cual. Y cuando no les gusta algo, son súper transparentes. A mí me encanta eso, porque se pueden tener conversaciones muy buenas. Como decía Patricia, a los adultos son a los que les cuesta decir las cosas, a los niños y a las niñas, pero ellos asumen cosas súper bien. Son como muy fuertes en el sentido de que pueden ver las cosas desde su propio punto de vista, desde la comprensión del mundo que tienen en ese instante, pero uno les puede contar diversas cosas y tratar de explicar muchas cosas como según las circunstancias que sean,
y van a comprender. ¿Cómo se llama? Yo me acuerdo una vez, la primera vez que trabajé con público infantil fue en la universidad, un verano que no me pude ir para la casa, que mi mamá vivía a 2.000 kilómetros de donde yo estaba estudiando, y me conseguí un trabajo de payaso. En el verano no estaba haciendo nada, estaba buscando qué hacer, me conseguí un trabajo de payaso y tenía que trabajar con niñas de un albergue de menores que vivía en un cerro, en el mismo cerro que vivía yo. Entonces ya me prestaron una peluca y me la súper encargaron porque era cara, profesional, que lo usaban para teatro, que no sé qué, y con ropa así acorde, pues. Y llegué con un montón de globos a donde estaban las niñas que tenían del grupo que iba a trabajar de 6 a 10 años más o menos, eran como 60 niñas y estaban todas esperándome en una cancha de fútbol pequeño, de fulbito o algo así, una cancha cerrada. Y yo llegué hablando, era la primera vez que hacía eso, entonces no sabía de clown, ya de grande después estudié. Y llegué fingiendo la voz, diciendo, hola niñas, ¿cómo están? Y no sé qué cosa. Y lo primero que pasó fue que una niña me dijo, ¿y tú por qué finges la voz? ¿Ah? Y yo dije así, como que me rompió todo el esquema que yo había planeado. La niña decía, peguémosle al payaso, y otros dijeron los globos y me salieron persiguiendo. Yo salí arrancando literalmente del lugar, me alcanzaron, me botaron al suelo, me quitaron los globos y cuando me paré no estaba la peluca, me la habían robado. Obviamente no tenían acceso a cosas así, pues. Así que tuve un problema con la señorita que me había contado, pero ese instante, con los años después, ya me di cuenta, cuando me hice escritor recién en el 2012 y me di cuenta que necesitaba hacer otra cosa más, empecé a hacer talleres con público infantil. Y ahí me di cuenta que con ellos se puede tener una conversación como con la que tú podrías tener tal vez con un adulto, pero cuando ya lo conoces. Simplemente un niño o una niña puede decirte en 30 segundos cómo está su vida sin que le importe, porque así es la vida y así son las cosas por el mundo. Y yo creo que mucho la pena trabajarla, aprovecharla y de construir cosas con ellas, con ellos, de tratar de hacer tal vez mejores sus días y de ayudarles a comprender mejor su entorno. Como decía Valeria, podemos hacer mucho por integrarlos, por ayudar a que se integren, a que busquen la vía de integrarse ellos y ellas, y también por otro lado, y esa es una tarea que yo creo que le debería corresponder a toda la sociedad de diversas formas, a la escuela, como mencionó Patricia, que podríamos tener textos. Hay textos, lo que pasa, hay textos de migrantes, lo que pasa es que lo que no ha existido, yo creo, ha sido una voluntad de tomar en serio el tema, porque la parte de la población que es inmigrante, solo que lo que les pasa, que vale la pena tratarlo. Se dice que un país o una sociedad puede medirse por la forma en la cual trata a sus minorías. Y algo que también pasa, por ejemplo, de otra manera con la comunidad, con las comunidades LGTBI+, que también pero lo que les sucede es tan importante como lo que les sucede a los inmigrantes. Eso quería agregar. Muchas gracias, Eduardo. Ahora sí, muchas gracias. Nos vamos, pero seguimos aquí. Sigue la siguiente